Hola, buenos días. Participación de Javier Eladio Guzmán Villanueva en Cineco 2023 en el Congreso Internacional de Innovación Docente, Educación y Transferencia del Conocimiento. 20-21 de abril de 2023. Vamos a realizar una síntesis de nuestro trabajo. Antonio de Lebrija, Alfa del Pensamiento Público, Lingüístico y Hermenéutico Español. Introducción. Esta investigación versa sobre el célebre humanista conocido como Nebrija, y la motivación viene dada por pensar desde el siglo XXI la relevancia de esta figura, tanto desde coordenadas españolas como europeas, también americanas e incluso universales. Nos anima a valorar en su justa medida el pensamiento de calidad, pensamiento riguroso elaborado en España. Objetivos. Los objetivos parciales son indagar la posible conexión de Antonio de Lebrija con los giros materialista, lingüístico, y el lingüístico tiene una doble dimensión analítica o hermenéutica, acontecidos en el pensamiento en general y en particular en la filosofía contemporánea. El objetivo general es evaluar el lugar que ocupa Antonio de Lebrija en el pensamiento público español. Metodología. La metodología utilizada es un estudio comparado de las tesis principales de Antonio de Lebrija, principales desde la perspectiva del siglo XXI, en sus trabajos como latinista, como gramático, como retórico, pues comparado con las tesis y las concepciones de el materialismo filosófico de la escuela de Oviedo a partir de Gustavo Bueno, la concepción analítica de la filosofía y la concepción hermenéutica de las humanidades. Nunca afirmó como Nebrija, ese individuo nacido en 1444 en Lebrija, nacido como Antonio Martínez de Cala. Sí que llegó a escribir Antonio de Lebrixa, Antonius de Lebrixa, Antonius de Librixa, pero más bien firmó sus obras como Aelius Antonius Nebrisensis. Por lo que Nebrija es una mezcolanza entre el nombre latino de la ciudad de origen, la J del español, todo un barbarismo mayúsculo que ha dado lugar a la voz Nebrija, que él se escandalizaría porque Antonio de Lebrija fue un beligerante contra toda la ignorancia bárbara. Entonces llamarle a él, a su figura, con un nombre bárbaro, pues no creo que le gustaría. Supuestamente se fue a Italia a buscar la luz del Renacimiento. ¿Cómo que se fue a Italia a buscar la luz del Renacimiento si para empezar Italia no existía? Porque Italia no existe hasta final del XIX, más bien en el siglo XV había zonas de la península itálica que estaban bajo control de la corona de Aragón. Luz, se fue a buscar la luz. Decir eso es dar por hecho de que la Edad Media fue una época oscura, un periodo de 1000 años de oscuridad, el mayor apagón de la historia. Se fue a buscar la luz a Italia, la luz del Renacimiento. Pero vamos a ver, la palabra Renacimiento, Antonio de Lebrija no la pudo escuchar, no la escuchó en su vida, por la sencilla razón de que dicha palabra no existía. A lo que fue es a completar sus estudios de tonalidad, como en aquella época teológica, pero claro, fue a la península itálica donde emergió en su momento el latín. Pues se fue ahí para mejorar su latín. ¿Que una vez allí escuchó otras voces de tonalidad humanística? Pues sí. Latín. Es que la gran aportación científica de Antonio de Lebrija es al latín. Su principal oficio es gramático latinista, por su labor científica a través de diccionarios, de introducciones al latín. Sus introducciones latinas fueron un manual tan claro que en Europa se utilizó hasta el siglo XIX. Otro aspecto es su labor en la gramática castellana, que fue la primera gramática de una lengua romance, una obra científica de calidad que viene a decirnos que se escribe como se habla y se habla como se escribe. Pues bien, muchos han utilizado para sus usos ideológicos una de las primeras frases de la lengua siempre fue compañera del imperio. Entonces han querido hacernos ver un Antonio de Lebrija colonialista con la visión puesta en América para imponer el castellano, ya incipiente español, a todos los habitantes de lo que posteriormente se llamó América. Ante esto hay que decir que lo que tenía Antonio de Lebrija en la cabeza, con la palabra imperio, era el imperio romano. Pero es que, ¿cuándo se publicó la gramática castellana? El 18 de agosto de 1492. ¿Acaso en 18 de agosto de 1492 Antonio de Lebrija podía sospechar la gran aventura americana que íbamos a tener en España?
Y cuando ya llega un momento que Antonio de Lebrija se entera de lo que está pasando en América, apenas escribió y habló nada de América. Luego está el prejuicio actual de colocar a Antonio de Lebrija como pionero de la libertad de expresión y de la libertad de conciencia. Y esto se basa en un fragmento en su Apología, donde se queja de la servidumbre que hay que tener, no nos queda otra, porque no se puede decir libremente, no podemos meditar libremente, no podemos escribir libremente. Pues tal como estoy diciendo, Antonio de Lebrija utiliza el término libremente como adverbio que matiza los verbos decir, escribir, meditar. No utiliza Antonio de Lebrija el sustantivo libertad como si fuese una cosa, la libertad. Lo que está diciendo literalmente Antonio de Lebrija es no a la servidumbre ante ignorantes bárbaros que tienen poder. Es decir, lo que dice es que no nos domine la barbarie. Tras estos prejuicios vamos ya a los 3 bloques que nos interesa. Primero, Antonio de Lebrija desde el materialismo filosófico. Para Gustavo Bueno, desde una óptica internista, nos hace ver que hay que tomar en serio que Antonio de Lebrija fue discípulo de Pedro Martínez de Osma, de quien heredaría cierta espiritualidad interior, por lo que dicha espiritualidad interior de la época en concreto de Antonio de Lebrija no sería causada por Erasmo de Róterdam. Segundo punto que nos recuerda Gustavo Bueno, quienes quieren denigrar la lengua española como una lengua imperialista, dominadora, que se impone colonialmente, pues utilizan la frase de la gramática castellana de Antonio de Lebrija de que la lengua siempre fue compañera del imperio, pero ya hemos visto que esa frase está mal interpretada. También nos dice Gustavo Bueno que los que quieren criticar al Estado español desde regionalismos, pues nos hacen ver que ya Antonio de Lebrija, al decir que a partir de parte se formó un reino, ya es como si estuviese hablando de que España es nación de naciones. Y para Gustavo Bueno esto no es correcto, porque nos recuerda que en la Edad Media, estrictamente hablando, no hubo una monarquía hispánica. Lo que hubo fue distintos reinos. Para otra discípula de Gustavo Bueno, Atiliana Guerrero, pues hay que entender la figura de Antonio de Lebrija en la relación, en la tensión de los escolásticos y los humanistas, situándose a sí mismo el autor de la gramática de la lengua castellana como fuera de las sombras, de las tinieblas de la escolástica. Más bien para Atiliana Guerrero, la figura de Nebrija sería la contrafigura de Lutero, porque Lutero venía a representar la primacía de la libertad de conciencia, de algo interior, mientras que Antonio de Lebrija vino a representar la primacía de lo lingüístico, algo posiblemente interno, pero también externo. Por su parte, otra discípula de la escuela de Oviedo, Nicole Golcenthal, nos explica que entre 1500 y 1650 el español se convirtió en lengua de alta cultura en Europa, evidentemente por motivos geopolíticos, pero favorecido por la labor científica del nebrisense. De hecho, nos cuenta que las primeras lecturas en Europa del Quijote se hicieron en su idioma original, no traducido, porque lo entendía. Nos vamos ya al segundo punto. Antonio de Lebrija desde el giro lingüístico. Y lo enlazamos con lo anterior, porque hemos aprendido del materialismo filosófico lo que nos cuenta de Antonio de Lebrija, que 1. Evitó la oscuridad escolástica. 2. Su concepción del trivium, gramática, retórica, dialéctica, como arma contra lo metafísico errado. Y 3. Se caracterizó por la primacía de lo lingüístico. Pues estas 3 características de claridad formal en contra de lo excesivamente idealista y pensando la relación lenguaje-pensamiento-mundo es una manera básica de delimitar la concepción analítica de la filosofía. A todo esto nos recuerda Lola Pons que Antonio de Lebrija considera que la verdad está en las lenguas. La verdad está en las lenguas. Pues si esto no es concebir al lenguaje como pieza clave y fundamental, pues se le parece mucho. Por otra parte, su tesis de Antonio de Lebrija, de que primero fue la voz, luego la letra, esto implica una integración, un entrelazamiento entre lenguaje, significado, alma. No podemos pasar por alto los siguientes 7 elementos lingüísticos presentes en Antonio de Lebrija. 1. Piensa en un contexto de dialéctica entre
escolásticos, algunos practicantes de la oscuridad y humanistas. Se tiende a ser amigo de la claridad. 2. Su oficio principal fue gramático latinista. 3. Su actitud de fijar reglas descansaba en una actitud de enseñar en el rigor. Y fijar reglas no tiene nada que ver con una actitud liberal. 4. Era un enemigo acérrimo de las malas traducciones y de las mentiras disfrazadas. Es decir, hoy en día se tendría una actitud beligerante contra todos los mecanismos postverdaderos. 5. Pensó hasta el tipo de letra, optando por un tipo de letra clara. 6. Fue un pionero en reclamar, en exigir, en atar para sí mismo los privilegios de impresión, lo que hoy llamaríamos derechos de autor. Y 7. Su concepción del lenguaje como lugar y origen del conocimiento. Pues bien, la conclusión de todos estos 7 elementos lingüísticos presentes en su obra y su pensamiento es que Antonio de Lebrija poseía conciencia lingüística. Y ya tercer bloque nos vamos a un subconjunto del giro lingüístico que es el giro hermenéutico, Antonio de Lebrija y la hermenéutica. ¿Qué es el giro hermenéutico? Darse cuenta, tomar conciencia de la relevancia del fenómeno de la interpretación, fenómeno cuyo uno de sus rasgos más peculiares es el círculo hermenéutico, el hecho de que para poder comprender el todo de un texto hay que entender previamente las partes del texto, pero las partes del texto apuntan, se articulan en función del conjunto del texto. He aquí una relación doble peculiar, llamada círculo hermenéutico, y se atribuye su descubrimiento a pensadores alemanes, Gadamer, Heidegger, Dilthey, Scheidmacher. Cuando ya Antonio de Lebrija, casi al final de su vida, en su retórica, obra que escribe en latín, que aparentemente era un compendio, pero no pudo evitar pensar, a través de la sabiduría que tenía, dejarla reflejada, pues ahí expone su tesis de que el juicio está entrelazado con la invención, la disposición, la elocuencia, la memoria y la pronunciación en el proceso de realizar cierta intencionalidad construyendo un discurso. ¿Nos habla de círculo hermenéutico? No, pero nos habla de mezcla. Que todas estas partes están en función del juicio final y el juicio que tenemos del discurso está en función de todas estas partes. Resultados. Los resultados obtenidos apuntan a la consideración de Antonio de Lebrija como antecedente, tanto de la concepción analítica de la filosofía como de la concepción hermenéutica de las humanidades. De la concepción analítica de la filosofía por su claridad formal en el entrelazamiento lenguaje, pensamiento, mundo, apartándonos de la oscuridad escolástica. Y de la concepción hermenéutica de las humanidades por su concepción siglos antes de los descubridores oficiales de lo que se denominó más tarde círculo hermenéutico y que Antonio de Lebrija denominaba mezcla. Por todo esto, Antonio de Lebrija es un precedente del giro lingüístico. Aportes teóricos elaborados por pensadores filosóficos a lo largo del siglo XIX y a lo largo del siglo XX y que se consideran relevantes, fueron ya pensados por Antonio de Lebrija, con varios siglos de antelación y en algunos casos con mayor claridad expositiva. El carácter de antecedente o anuncio o sentar las bases para lo que desde Frege se denomina concepción analítica de la filosofía, lo sitúa también como primer eslabón en el caso de haber una línea hispánica, una línea analítica hispánica, en el caso de haber. Pues sí podemos trazar una línea hispánica analítica, que llegaría actualmente a Manuel García Carpintero Sánchez Miguel, y que yendo hacia atrás pasaría por Mauricio Beuchot, mexicano, Lorenzo Peña, Javier Muguerza, Mario Bunge, Menéndez Pidal, Jorge Santayana, Ramón y Cajal, Nicolás Salmerón y Antonio de Lebrija. La conclusión final a la que llegamos es que Antonio de Lebrija es el alfa del pensamiento público español.